Bienvenidos mis hermanos, bienvenida a esta manada pequeña. Traen sus Biblias mis hermanos, vamos a ir a la base bíblica de este mensaje. Y el mensaje lo hemos titulado preguntándonos, ¿soy yo cristiano? ¿Es usted cristiano? Pero vayamos a la base bíblica y vayamos queriendo amarrar, queriendo entender los versículos que vamos a leer. Vamos a ir primero a Colosenses, capítulo 1. Luego vamos a pasar a Corintios, capítulo 3. Y luego a Pedro, capítulo 2. Vamos a ir entonces a primeramente a Colosenses, capítulo 1, los versículos 12 al 14. Luego vamos a pasar a 2 de Corintios 3, 18 y finalmente a 1 de Pedro 2, 9. Estamos, mis hermanos, Colosenses 1, del 12 al 14. Dice así la Escritura. Pongamos atención, que el Espíritu Santo nos ayude para amarrar, para entender estos versículos. Dice así Colosenses 1, del 12 al 14. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahora vamos a 2 de Corintios 3, 18. Por tanto, todos nosotros todos, mirando cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y finalmente pasemos a 1 de Pedro 2:9. Dice así la Escritura: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estos son los versículos que dan la base bíblica para este mensaje. Y la pregunta es, ¿soy yo cristiano? ¿Es usted cristiano? Y quiero comenzar diciendo que muchos de mis amigos y familiares me aseguran que yo soy cristiano. ¿Usted es cristiano? Y quizá lo dicen porque, bueno, soy pastor de una iglesia evangélica y porque escribo temas cristianos en mi página. Ellos creen que soy cristiano. Pero me pregunto, ¿soy yo cristiano? Y leyendo las Escrituras, mis hermanos, ser cristiano es mucho más que ser pastor. Ser cristiano es más que congregarme en una iglesia cristiana. Incluso, mis hermanos, ser cristiano es más que leer la Biblia. Y vean esto, es más que orar por los enfermos y es más que realizar milagros. Y este es un gran problema, porque yo puedo ser pastor, sanar enfermos, hacer milagros, y sin embargo, no ser cristiano. Y eso es una tragedia, porque puedo estar creyendo durante toda mi vida que soy cristiano, sin serlo, de manera que puedo vivir engañado por muchos años, pensando que soy cristiano, y lamentablemente no lo soy. Y me temo, manada pequeña, y los que están oyendo, están oyendo este mensaje, me temo que este es el caso de una gran mayoría de personas que asisten a iglesias cristianas. Esto significa que no son cristianos, aunque asistan a iglesias cristianas. Pero vayamos a la base bíblica, a las Escrituras. Vean, mis hermanos, yo le pido al Espíritu Santo que nos dé entendimiento. Dios ha establecido 3 eventos divinos, 3 eventos celestiales, 3 sucesos sobrenaturales
para que un hombre sea cristiano. Y estos eventos divinos están fuera de la voluntad del hombre. En primer lugar, ¿cuáles son estos eventos? Vamos a citar en orden estos eventos. En primer lugar, los cristianos, estos cristianos fueron conocidos, predestinados y bendecidos por Dios antes de la fundación del mundo. Este es un primer principio, una primera marca de lo que son cristianos. Estos cristianos antes de la fundación del mundo fueron conocidos, predestinados y bendecidos por Dios. ¿Con qué propósito? Para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Este es el primer evento fuera de la voluntad del hombre. Eso fue hecho antes de la fundación del mundo, en la cual no tuvimos parte. Los cristianos fueron conocidos, predestinados y bendecidos por Dios. Esto lo dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo afirma que el Padre Eterno nos conoció y predestinó a los cristianos para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. No nos conoció para otra cosa más que, y predestinó para otra cosa más que para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Dónde está esto? Está en la carta de Romanos, en el capítulo 8. Dice así, versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En otra versión de la Biblia leemos, pues Dios conoció a los suyos, a los cristianos, de antemano, y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Además, el apóstol Pablo declara que Dios escogió a estos cristianos y los bendijo para que fuesen santos y sin mancha delante de Él. Esto está en Efesios, en la carta a los Efesios. El apóstol Pablo escribe, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. En segundo lugar, esto es el primer evento. En segundo lugar, mis hermanos, estos hombres y estas mujeres que han sido escogidos y predestinados por el Padre para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, en un momento de su peregrinación terrenal, en un momento de su vida en esta tierra, son rescatados de las tinieblas por el Señor Jesucristo y trasladados a su reino de luz admirable, y ponen ellos el Espíritu Santo. Este es otro evento. Eso no lo pedimos, fíjense, fuimos, dice, rescatados de las tinieblas por el Señor Jesucristo, trasladados a su reino de luz admirable y puesto en ellos el Espíritu Santo. Recordemos entonces lo escrito por el apóstol Pablo, quien declara que fuimos librados por el Padre Celestial de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. En la carta a los Colosenses, lo que hemos leído, Pablo escribe, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos, en la cual el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En otra versión, miren, otra versión de la Biblia leemos, y den siempre gracias al Padre. Él nos hizo aptos para que participemos de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Esto es algo sobrenatural, fuera de nuestra voluntad. Ya van dos eventos. Pasemos al tercer evento. El tercer evento, las Escrituras enseñan que luego el Señor
Jesucristo de rescatar de las tinieblas a sus escogidos, a los que fueron predestinados para ser hechos conforme a la imagen de Jesucristo y trasladados al reino de luz admirable y poner en ellos el Espíritu Santo, vean esto, los instituye como sacerdotes del Dios Altísimo, para que anuncien las virtudes de aquel que los sacó de las tinieblas, que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Dónde está esto? Aquí vamos al apóstol Pedro. El apóstol Pedro declara que los verdaderos cristianos son sacerdotes escogidos para anunciar las virtudes del Señor Jesucristo. Hemos leído en Primera de Pedro 2:9 lo que dice este apóstol. Él dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En otra versión, para entender esto, pero ustedes, en otra versión de la Biblia, pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Es otra versión. Y también las Escrituras nos enseñan que nuestro Señor Jesucristo, cuando nos saca de las tinieblas y nos instituye como sacerdotes, cambia nuestras vestiduras, cambia las vestiduras de sus sacerdotes y nos viste con ropas de gala. Esto es algo sobrenatural, no es que yo quiera, no, es algo sobrenatural. Pero eso ¿dónde está? ¿Dónde está el ejemplo bíblico de esto? Está en Zacarías. En Zacarías este profeta describe una visión en la cual el Señor ordena cambiar las vestiduras viles del sacerdote Josué por ropas de gala. Leamos Zacarías en el capítulo 3 y dice así en el capítulo 3 del 1 al 5: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás, vean esto, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y Jehová dijo a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová ha escogido a Jerusalén, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quítale esas vestiduras viles a él. Y le dijo: mira que te he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir ropas de gala. Después dijo: pongan mitra de limpia sobre su cabeza. Y pusieron mitra limpia sobre su cabeza, un turbante, y lo vistieron de las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Esto es algo sobrenatural, que a sus sacerdotes Dios les pone vestiduras de gala. Eso nos ha puesto a nosotros. En resumen, mis hermanos, manada pequeña, entendamos esto. Los cristianos, los verdaderos cristianos, ¿qué ha pasado con ellos? ¿Cómo es que son cristianos? En primer lugar, ellos fueron conocidos, predestinados y bendecidos por Dios en lugares celestiales. Es algo sobrenatural. Este es el primer evento. El segundo evento, el Señor Jesucristo, en un momento de su vida, en un momento de su peregrinaje terrenal, saca a los cristianos de las tinieblas y pone en ellos el Espíritu Santo. Es otro evento. Les da el Espíritu Santo. Y el otro evento es que los instituye, el tercer evento, como sacerdotes del Dios Altísimo, cambiando sus vestiduras viles por ropas de gala. Estos tres eventos divinos, sobrenaturales, celestiales, realizados por Dios, hacen que un hombre sea un verdadero cristiano. Y estos eventos están fuera de la voluntad del hombre. O sea, en conclusión, mis hijos, mis hermanos, mis amigos, ser cristiano
es una decisión soberana de Dios. No es una decisión nuestra ser cristiano. Es una decisión de Dios, soberana. Es una decisión del Padre. No es una decisión personal. Y ahí tenemos que recordar lo que afirmaba el rey David. El rey David en el Salmo 65 dice: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Y el apóstol Pablo en la carta de Romanos escribe: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ser cristiano, mis hermanos, es una decisión de Dios. Y bienaventurado, ahí sí que bienaventurados los cristianos. Bienaventurados estos cristianos. Pero vayamos más. ¿Qué marca tienen estos cristianos? ¿Cuál es el caminar de estos verdaderos cristianos aquí en la tierra? Los verdaderos cristianos, mis hermanos, caminan de manera diferente a los demás hombres. Caminan de manera diferente a los demás hombres. Ellos fueron conocidos, predestinados y bendecidos por Dios en lugares celestiales. Ellos fueron sacados de las tinieblas. Ellos tienen el Espíritu Santo y son sacerdotes del Dios Altísimo. Dios les ha cambiado sus vestiduras viles por vestiduras de gala. Ellos son diferentes a los demás hombres. Y su marca más visible, mis hermanos, porque tiene que haber una marca, es que reflejan la imagen de Cristo. La marca de los verdaderos cristianos es que reflejan la imagen de Cristo. Estos cristianos, mis hermanos, estos cristianos verdaderos, ellos están conscientes que han sido escogidos por el Padre Eterno para reflejar la imagen de su Hijo Jesucristo aquí en la tierra. Y ellos saben que Dios los crió al hombre a su imagen y semejanza. Vean esto, por favor, esto es la base. Ellos saben, estos cristianos, que Dios crió al hombre a su imagen y semejanza. Dice la Escritura que lo hizo un poco menor que los ángeles y que lo coronó de gloria y honra. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de reflejar su gloria. No es nada más, es para reflejar su gloria, para hacer, mis hermanos, una linterna viviente a través de la cual brillaría la gloria de Dios. Por eso es que estos cristianos siempre recuerdan Génesis, donde Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y también recuerdan lo declarado por el rey David, que dice en el Salmo 8: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Eso es el hombre. Estos cristianos, mis hermanos, estos cristianos saben, entienden que esta imagen, están conscientes que esta imagen de la gloria de Dios quedó resquebrajada, quedó empañada luego de la desobediencia de Adán y Eva. Sin embargo, entienden estos cristianos verdaderos que aún persiste, aunque distorsionada, esta imagen y semejanza de Dios en todos los hombres. No solo en ellos, sino en todos los hombres. Existe distorsionada esta imagen, pero existe, sigue persistiendo esta imagen de Dios. Ellos han experimentado que en un momento de sus vidas Dios los saca de las tinieblas y pone en ellos el Espíritu Santo para ser hechos conforme a la imagen y semejanza de su Hijo Jesucristo. Por eso es que Pablo escribe en Corintios: así que todos nosotros, está hablando de los verdaderos cristianos, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor.
El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloria, a su gloriosa imagen. Los cristianos, mis hermanos, los cristianos verdaderos, están habilitados para mostrar al mundo la gloria de Dios, reflejando en su diario vivir la persona y el carácter de Jesucristo. Esto es lo que hacen. ¿A quién reflejan? A la persona y el carácter de Cristo. Estos cristianos, a pesar de sus imperfecciones, de sus desvíos, de sus pecados, mediante el Espíritu Santo están siendo diariamente transformados de gloria en gloria a la imagen y semejanza del Señor Jesucristo hasta el día de su muerte. Quiero citar un pastor, Arthur Pink se llama él. Él escribe un artículo que se llama Conformidad. Vean lo que dice este pastor. Pink dice que los creyentes están predestinados para ser hechos conforme a la imagen de Cristo. Esto es sencillamente asombroso, dice este pastor. Repito esto, mis hermanos. Este famoso, reconocido pastor y teólogo inglés Arthur Pink, que murió en 1952, dice que esta declaración de Pablo, que los creyentes están determinados para ser hechos conforme a la imagen de Cristo, es sencillamente asombrosa. Ninguna mente humana jamás hubiera imaginado que alguno de los descendientes caídos de Adán no solo fueran salvados de sus pecados y librados de la ira venidera, sino que Dios decretara que fueran hechos semejantes a Jesucristo. ¿Cómo es esto? Dice este Pink, que criaturas depravadas, estamos ahí nosotros, se conviertan en réplicas del Santo, de Jesucristo, que gusanos de la tierra sean moldados a la imagen del Señor de gloria. Esto sobrepasa cualquier comprensión humana. Y esto, dice Pink, no es hecho por ningún esfuerzo humano, no es por nosotros, sino por el Espíritu Santo, que está para transformarnos a la imagen de Jesucristo. Y finaliza Pink diciendo, bueno, esta conformidad a Cristo no se consumará aquí en la tierra, sino se terminará en el cielo. Estos cristianos verdaderos, mis hermanos, están conscientes que la restauración de la imagen de Cristo en ellos no se completa aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque a causa del pecado que tenemos, no obstante que somos nuevas criaturas, que tenemos el Espíritu Santo, pero la imagen, no reflejamos totalmente la imagen de Jesucristo. La vamos a reflejar completamente cuando estemos en los cielos. Y esta es una gloria, porque seremos semejantes al Señor Jesucristo. Vean esto, por favor. Tendremos cuerpos glorificados. Seremos como Cristo, brillando como Cristo. Y esto lo revelan las Escrituras. Dicen las Escrituras que seremos semejantes al Señor Jesucristo y que quien transformará nuestro cuerpo terrenal semejante al cuerpo de gloria suya. ¿Dónde está esto? Esto está en Juan. Dice Juan, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Por su parte, el apóstol Pablo dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de gloria suya. Aquí reflejamos los cristianos verdaderos parte de su imagen, pero en el cielo vamos a reflejar totalmente. Esto dicen las Escrituras. Hay un pastor, Miller, es el apellido Miller, él dice en su artículo que si somos hijos de Dios, él afirma esto, que si somos hijos de Dios llegaremos a ser como Él. Que si somos hijos de Dios llegaremos a ser como Él.
Dice, no importa, y nos da esperanza, no importa cuán débilmente brilla ahora la belleza divina en nuestras vidas manchadas e imperfectas, algún día seremos como Él. Vuelvo a repetir esto, porque esto debe privar en nosotros, que si somos hijos de Dios, llegaremos a ser como Él. No importa, dice este pastor, cuán débilmente brilla ahora la belleza divina en nuestras vidas manchadas e imperfectas, pero algún día seremos como Él. ¿Cuál es el mensaje final, mis amados? Hagamos una recapitulación. Los verdaderos cristianos fueron conocidos, predestinados y bendecidos por el Padre en lugares celestiales. El Señor Jesucristo, en un momento de su vida terrenal, los saca de las tinieblas. Pone en ellos el Espíritu Santo y los instituye como sacerdotes del Dios Altísimo, cambiando sus vestiduras viles por ropa de galas. Estos tres eventos divinos es lo que conforman al cristiano. Son realizados por Dios. Este es un hombre verdadero cristiano. Y esto está fuera de la voluntad del hombre. Y hemos dicho que el caminar de los verdaderos cristianos es totalmente diferente a los demás hombres. Ellos se distinguen, su marca más visible es que reflejan la imagen y semejanza de Cristo. Ellos están ya habilitados para reflejar y mostrar al mundo en su diario vivir la persona y el carácter de Cristo, a pesar de sus imperfecciones. Estos cristianos estamos siendo transformados diariamente a imagen de la gloria de Dios. Aquí en la tierra. Y tienen la esperanza de tener la imagen completamente cuando estén en el cielo. Y lo más importante de este mensaje, mis hermanos, es que el propósito por el cual fuimos creados es para reflejar y mostrar aquí en la tierra y en la eternidad la persona y carácter de Jesucristo. Ese es el propósito. ¿Con qué propósito fui creado? ¿Para qué estoy aquí? Simple. Fuimos creados para reflejar y mostrar aquí en la tierra y luego en la eternidad la persona y carácter de Jesucristo. Ese es el propósito. Ese es nuestro destino aquí en la vida. Ser semejantes a Cristo aquí en la tierra y en la eternidad. Mis hermanos, no hay otro propósito. ¿Qué quiere Dios para mi vida? Simple, es que reflejemos la persona y carácter de Jesucristo. Ese es nuestro destino. Este es nuestro propósito. Ser semejantes a Cristo aquí en la tierra. Y les recuerdo que muchos siervos muy amados, hasta el final de su vida se dan cuenta que el propósito de sus vidas ha sido ser semejantes a Cristo. No hay otro propósito. Para eso fuimos creados, para reflejar y mostrar aquí en la tierra y en la eternidad la persona y el carácter de Jesucristo. Amén, mis hermanos. Amén. ¿Podemos cantar algo, Jonathan?